Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 362, El pequeño genio de la magia. Capítulo 22, El pequeño genio de la magia. Una semana después, dentro de una base subterránea de Shield. En el centro de un vasto laboratorio repleto de monitores, instrumentos de investigación y luces blancas frías, un cubo azul transparente flotaba en el aire. Estaba firmemente sujeto y estabilizado por dos brazos mecánicos de ultraprecisión. Este era el Tesseracto, un artefacto enigmático que contenía el poder fundamental de las leyes espaciales, una fuente de energía infinita capaz de atravesar las dimensiones mismas. Varios investigadores de la división científica de Shield operaban ordenadores en las inmediaciones, lo que permitió a instrumentos avanzados escanear y analizar los secretos ocultos en el interior del Tesseracto. Nick Fury, Bill Coulson y Clint Barton permanecían cerca, observando la investigación en silencio con expresiones solemnes. En la inmensidad del universo, la humanidad no es más que una especie diminuta e insignificante. Solo dominando el poder del Tesseracto podremos nosotros, la humanidad, obtener la capacidad de sobrevivir. Las palabras de Nick Fury fueron suaves, casi como un murmullo, pero todos los presentes pudieron sentir el profundo peso de la preocupación que se escondía tras ellas. Coulson y Aukeye se limitaron a mirar fijamente el cubo azul brillante en silencio. Pero en ese preciso instante, uno de los investigadores que operaba el sistema gritó repentinamente, presa del pánico. Comillas: la producción de energía del Tesseracto está aumentando, ha superado todos los valores máximos jamás registrados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un cegador rayo de luz surgió del núcleo del Tesseracto. La oleada luminosa impactó contra el aire mismo, y como si se desgarrara una tela, el espacio se rompió. Ante sus propios ojos, se formó un portal circular de más de 2 metros de diámetro. En el instante siguiente, una figura vestida con un elegante traje verde emergió del centro del portal, sosteniendo un largo cetro rematado con una gema azul brillante. El dios de las travesuras había llegado. Loki. Mientras tanto, Blackthorn descansaba tranquilamente en el sofá de su lujosa casa, haciendo girar distraídamente el ojo de Agamotto en la palma de su mano mientras se sumergía en sus pensamientos. Una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Por qué no intervino el anciano cuando los Chitauri invadieron la Tierra? Con el poder del anciano, una sola dimensión espejo habría bastado para atrapar a toda la flota Chitauri y sellarla sin posibilidad de escape. Entonces, ¿por qué permitir que esa guerra tuviera lugar? Tras reflexionar detenidamente, Black llegó a una única respuesta posible. La llegada de los Chitauri era algo que tenía que suceder. Al igual que en la línea temporal original, sin importar lo retorcido y doloroso que fuera el camino, sin importar cómo Thanos finalmente obtuvo las 6 gemas del infinito y aniquiló la mitad de toda la vida con un chasquido de dedos, la historia aún terminó con las fuerzas de la justicia reclamando la victoria. Quizás el anciano no intervino porque sabía que esa línea temporal, por amarga que fuera, acabaría conduciendo al final correcto. Pero si hubiera alterado por la fuerza lo que estaba destinado a suceder, el resultado final seguiría siendo la victoria. ¿O acaso conduciría a la aniquilación total? Solo aquellos que realmente ejercen autoridad sobre las leyes del tiempo pueden ver el final desde el principio. Black giró lentamente el ojo de Agamotto y luego echó un vistazo a la copa de vino vacía que había sobre la mesa. De repente, una pequeña idea cruzó por su mente como una chispa de luz. Levantó la mano y miró fijamente el vaso vacío, sin recitar ningún conjuro complejo, solo un cambio de intención en sus pensamientos. Un brillante círculo mágico verde apareció alrededor de su muñeca. En un instante, el vaso, antes vacío, comenzó a llenarse desde dentro hacia afuera, como si el tiempo mismo retrocediera y el vino que ya había bebido volviera al vaso. Al mismo tiempo, Black sintió una extraña sensación en su cuerpo, el alcohol que aún no había sido digerido, e incluso la porción que ya lo había sido, desaparecía lentamente de su organismo. No, no ha desaparecido. Regresó. Soltó un suspiro lento. Así que, esto es inversión del tiempo. Si el tiempo pudiera retroceder, ¿qué pasaría al revés? Black descartó el círculo verde y formó uno nuevo, que giraba en sentido contrario y cuyo flujo de energía era completamente diferente. Miró la copa llena de vino y formó una simple intención en su mente. La bebida se ha acabado.
En el instante en que el pensamiento se asentó, el vino desapareció de la copa sin hacer ruido. Si aquello era inversión del tiempo, y esto es aceleración del tiempo, entonces lo único que queda es averiguar cómo detener el tiempo por completo. Blake reflexionó sobre la respuesta. Entonces sonrió levemente. Fue sencillo. Combina ambos. Si la inversión del tiempo y la aceleración del tiempo se activaran simultáneamente, y se lograra un equilibrio perfecto, ¿no se detendría por completo el tiempo? Blake levantó ambas manos, soltando una risita como la de un colegial que acaba de descubrir un ingenioso truco matemático. Activó la inversión del tiempo en su mano izquierda y la aceleración del tiempo en la derecha. Y en ese preciso instante, la tierra tembló como si estuviera a punto de derrumbarse. Todo Estados Unidos tembló violentamente, un rugido atronador resonó como si el planeta mismo se estuviera resquebrajando. Sobre la mansión de Blake, el espacio se convulsionó y se retorció, dando origen a un vórtice de un negro intenso de cientos de metros de ancho. Arrastró el aire y la materia circundantes, como si devorara el mundo mismo. El vórtice se expandió a una velocidad aterradora. En menos de 10 segundos, toda la ciudad de Nueva York quedó engullida por la oscuridad. Tras una inspección más detenida, este fenómeno ya no era mero viento, ni simple magia. Era como un agujero negro. Edificios, vehículos, árboles, tierra, todo fue arrastrado sin resistencia. La gente ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Desaparecieron antes de que sus mentes pudieran procesar el miedo. Llamar a esto detención del tiempo sería una mentira. Esto fue la superposición de dos dimensiones temporales, una colisión entre realidades. A medida que el vórtice se extendía, todo Estados Unidos desapareció en cuestión de minutos. Héroes, humanos comunes, mutantes, soldados, ninguno de ellos pudo resistirse. Ninguna tecnología, superpoder o milagro fue capaz de detener esa atracción. Y así, en tan solo 5 minutos, la Tierra fue borrada por completo. En 10 minutos, el sistema solar fue arrastrado hacia una horrible masa giratoria de oscuridad. Sin embargo, el vórtice continuó creciendo. La Vía Láctea, Andrómeda, el Triángulo, las nubes de Magallanes, tanto la grande como la pequeña, cúmulos cósmicos enteros. Todos fueron devorados sin piedad. En un solo día, apenas un día, todo el universo Marvel colapsó en un colosal vórtice negro que giraba sin cesar. En el borde de ese vórtice, se abrió repentinamente un portal radiante. Finalmente llegó el anciano. Contempló la espiral cósmica ilimitada que se extendía ante él. Los ojos del hechicero supremo se abrieron de par en par, y el miedo y la sorpresa se reflejaban claramente en su rostro. ¿Qué estás haciendo, Blackthorn? Esto no es detener el tiempo. ¿Qué no es? Esto es superposición temporal, dimensiones temporales que nunca debieron cruzarse, se han fusionado en una sola. Un fenómeno que ni siquiera el anciano pudo detener. El vórtice se extendió hacia él. El anciano cerró los ojos por un breve instante y susurró suavemente. Comillas, ¿es esto una calamidad, o el destino? Y sin resistencia, el vórtice se tragó al anciano tal como se había tragado todo lo demás. No había escapatoria, ni un solo retraso, ningún héroe se quedaba atrás. Esta catástrofe fue el resultado de un experimento de un pequeño genio. Un hechicero demasiado talentoso. Blackthorn. Un pequeño error. Que destruyó todo el universo Marvel. 363, tiempo. Capítulo 23, el tiempo. Blake estaba sentado en el sofá, mirando fijamente el vaso vacío frente a él. Sentía un vacío extraño en el pecho, como si algo increíblemente importante acabara de suceder. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en qué era ese algo, una figura familiar apareció frente a él sin hacer ruido. El anciano, vestido con sus largas túnicas grises, permanecía allí con una expresión completamente inexpresiva. Comillas, anciano, ¿por qué has venido aquí de repente?, preguntó Blake, sorprendido y un poco aliviado a la vez. El anciano no reaccionó emocionalmente en absoluto. Reprimiendo la ira que se reflejaba claramente en las venas hinchadas de su frente, simplemente alzó una mano. En un instante, el ojo de Agamotto, junto con la piedra del tiempo que contenía, regresó a su lugar original en su pecho. Ve y compruébalo tú mismo. Mira lo que has hecho, niño genio, dijo con voz inexpresiva. Sin darle a Blake tiempo para discutir o hacer preguntas, el anciano abrió un portal espacial y lo atravesó, desapareciendo así sin más. Blake se rascó la nuca, completamente confundido. ¿De qué se trataba eso?
Al instante siguiente, el sistema de percepción infinita que llevaba dentro inundó su mente con un torrente abrumador de datos visuales. Blake se quedó paralizado. Nueva York había duplicado su tamaño. No, no solo Nueva York. La Tierra entera, el sistema solar, la Vía Láctea, todo el universo Marvel se había expandido. Y lo que más le impactó. La población humana en la Tierra también se había duplicado. El sistema de percepción infinita se puso en pleno funcionamiento. Tras observar durante varios minutos, Blake finalmente comprendió la aterradora verdad. El universo Marvel se había fusionado con otro universo. Y ese universo era, sin lugar a dudas, el universo DC. Ahora existía una ciudad llamada Gotham en Estados Unidos. La información sobre los superhéroes de DC comenzó a aparecer una tras otra. Batman, Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Aquaman. Y por supuesto, los más famosos de todos, Superman y Supergirl. Y no se trataba solo de los héroes de la justicia, los villanos del universo DC ahora existían de verdad en este nuevo mundo fusionado. El planeta entero, incluida la propia Tierra, había caído en el caos total. Y no fue solo por culpa de los supervillanos que andaban sueltos. Incluso las estructuras de poder y los sistemas legales del mundo real estaban siendo desmantelados. Imagínate esto. Solo en Estados Unidos, había 2 presidentes en el poder al mismo tiempo. ¿A quién se suponía que debía escuchar la gente? Al presenciar los innumerables incidentes que estallaban en las calles y sentir el peso abrumador de la responsabilidad porque todo aquello había ocurrido por su culpa, Blake no perdió ni un segundo más. En su corazón, recitó en silencio un conjuro. En un abrir y cerrar de ojos, su lujosa casa se llenó de innumerables copias de sí mismo. Esto era magia de clonación. Blake había creado más de 1300 clones. Era una cifra absurda, pero gracias a la energía ilimitada que fluía hacia su cuerpo desde 2 dimensiones conectadas, cada clon poseía un poder que no podía subestimarse. En términos sencillos. Era como si 1300 magos con el poder de Superman estuvieran recorriendo el mundo. Blake ni se movió. Se convirtió en una unidad de mando fría e impasible, utilizando el sistema de percepción infinita para monitorear todo el planeta. Más de 1000 Blakes abrieron portales a lugares de todo el mundo. Algunos se centraron en el rescate de civiles. Otros reprimieron los delitos y los brotes de violencia donde quiera que aparecieran. Con tantos agentes con superpoderes en acción, Blake aplastó por la fuerza el caos global en un tiempo increíblemente corto. Por supuesto, no fue solo él. Los superhéroes de este mundo fusionado también intervinieron para ayudar a mantener el orden. Pero a medida que se difundía la información sobre Blake, el presidente de la América del universo Marvel llegó con el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, para reunirse con él en persona. Su objetivo era dolorosamente obvio. Querían utilizar el poder abrumador de Blake y la influencia de S.H.I.E.L.D. para derrotar al presidente de la América del universo DC y establecerse como los únicos gobernantes legítimos. Sin dudarlo mucho, Nick Fury aceptó el plan. Después de todo, ¿quién sabía si el presidente del universo DC seguiría invirtiendo miles de millones de dólares en las operaciones de S.H.I.E.L.D. si tomaba el control? Pero Blake no tenía paciencia para ese tipo de juegos políticos. Con un breve teletransporte, envió a Nick Fury y al presidente directamente fuera de su mansión. Entonces Blake se sumió en profundos pensamientos. ¿Cómo se suponía que iba a solucionar este caos? Pensó durante mucho tiempo. Pero por mucho que lo intentó, no pudo encontrar una solución. Rabieta. Algo tan pesado debía entregarse a un verdadero experto. Mediante otro teletransporte, Blake se dirigió directamente al Sanctum Sanctorum de Londres, la residencia del anciano. Los dos se miraron en silencio durante un rato. Finalmente, Blake se rascó la nuca, la culpa se reflejó en su rostro y habló. Anciano, todo esto sucedió debido a la magia del tiempo que estaba investigando, ¿verdad? Comillas, ¿hay alguna manera de enviarlos de vuelta a sus propios universos? El anciano negó lentamente con la cabeza y comenzó a explicar. Blake, has comprendido correctamente la inversión del tiempo como tu primer hechizo. También eres lo suficientemente inteligente como para deducir que ejecutar la runa inversión del tiempo al revés daría como resultado la aceleración del tiempo. Pero tu suposición sobre la detención del tiempo fue mucho más allá del límite. Combinar la inversión del tiempo y la aceleración del tiempo al mismo tiempo provoca el colapso de la propia línea temporal. Y casualmente, tu cuerpo es un conducto para 2 energías dimensionales masivas.
Con el suministro infinito de energía fluyendo a través de ti, nuestro mundo se fusionó con otro mundo paralelo. Dos líneas temporales ahora transcurren en paralelo. Ya has visto el resultado. A partir de ahora, todos tenemos que vivir en el mismo mundo. A menos que alguien pueda comprender plenamente las leyes del tiempo y convertirse en la encarnación misma del tiempo, nadie puede revertir esto. Blake guardó silencio. Coma, así son las cosas. El anciano alzó la vista hacia el cielo, como si hablara con el universo mismo. Lo hecho está. No hay necesidad de darle demasiadas vueltas. Quizás, desde el primer día que llegaste a este mundo, todo esto ya estaba destinado a suceder. Con el ceño fruncido, Blake volvió a preguntar, pero anciana, tú puedes ver el futuro, ¿verdad? ¿Ya sabías que esto iba a pasar? Por primera vez en mucho tiempo, el anciano puso los ojos en blanco y respondió con un tono medio molesto. Eres un mago que ya domina la magia del tiempo, y aún no entiendes algo tan básico. La magia del tiempo nos permite ver el futuro, sí, pero el futuro en sí no es algo fijo. Si solo existiera un futuro, ¿de dónde crees que provienen todos esos mundos paralelos? Cada existencia capaz de influir en la línea temporal crea nuevas posibilidades. A menos que seas el tiempo mismo, nadie puede predecir el futuro con absoluta certeza. Todo en este mundo se rige por la causa y el efecto. Lo que percibimos como el futuro a través de la magia del tiempo no es más que una posibilidad inferida de las leyes del tiempo. Y toda existencia que pueda afectar la línea temporal, es una variable. Su mirada se posó en Blake. Incluyéndote a ti, Blake, tú eres esa variable. 364, Loki escapa. Capítulo 24, Loki escapa. Aunque toda la humanidad aún luchaba por asimilar la fusión de dos universos, la vida tenía que continuar. En aproximadamente una semana, gracias a los esfuerzos combinados de Blake, los superhéroes y las fuerzas del orden de todo el mundo, la sociedad humana logró restablecer lentamente una sensación de orden. En aquel entonces, la Casa Blanca había sido el hogar de dos presidentes de los Estados Unidos. Por supuesto, fenómenos similares estaban ocurriendo también en muchos otros países. Pero a Blake ya no le importaba cómo se suponía que esos dos presidentes debían dividir el poder. En ese momento, solo quería una cosa. Un buen sueño profundo. Durante toda una semana, había estado controlando a más de 1300 clones de sí mismo, cada uno de ellos una variante mágica al nivel de Superman, volando constantemente a través de la atmósfera terrestre sin descanso. No solo tenía que lanzar continuamente diferentes tipos de magia, sino que también tenía que vigilar el mundo entero a través del sistema de percepción infinita. Ese tipo de carga de trabajo. Si no fuera por el cuerpo joven y perfectamente acondicionado de Blake, habría quedado completamente agotado. Tras dormir durante todo el día y la noche, Blake finalmente se levantó, sintiéndose renovado y en plena forma. Solo entonces se dio cuenta de algo más. Se moría de hambre. Frotándose el estómago que le rugía, Blake decidió no cocinar. En el garaje subterráneo de Tony Stark, escogió al azar uno de los coches de lujo. Luego condujo directamente hacia el distrito más concurrido de Nueva York. Tony no estaba en casa en ese momento. El mundo acababa de sufrir un cambio trascendental. Como uno de los superhéroes más famosos y el científico más importante del mundo, Tony estaba, naturalmente, desbordado de trabajo, investigando la causa de todo lo sucedido. Debido a que la escala del mapa mundial se había ampliado tan drásticamente, un trayecto que normalmente duraba 20 minutos ahora le llevaba a Blake el doble de tiempo. Mientras conducía, observaba el paisaje a ambos lados de la carretera, gente de dos universos diferentes viviendo uno al lado del otro en tranquila paz. Sus pensamientos comenzaron a divagar. Un mundo más amplio y una población más dispersa crearon todo tipo de problemas de movilidad. Pero a largo plazo. ¿Acaso esto no fue algo bueno? No solo crearía un entorno de vida más confortable, sino que además los recursos naturales se habrían vuelto mucho más abundantes. Era casi seguro que en los años venideros, quizás incluso décadas, el progreso tecnológico mundial se dispararía gracias a la integración de ambos universos. Cuando llegó, Blake eligió deliberadamente un restaurante de estilo occidental que originalmente provenía del universo DC. Solo después de devorar 20 menús completos de la casa, finalmente regresó a casa, completamente satisfecho. Parece que el mundo no empeoró realmente por mi culpa, murmuró Blake para sí mismo. Por primera vez, sintió como el gran peso que había estado oprimiendo su mente finalmente desaparecía.
40 minutos después, cuando Blake regresó a casa, encontró a Tony ya sentado en el sofá con una expresión profundamente seria, como si lo hubiera estado esperando. Blake, sé que suena difícil de creer, pero, el hecho de que la población de la Tierra aumentara repentinamente en miles de millones y que todo el universo se expandiera, fue obra tuya. Las imágenes satelitales militares muestran que el misterioso vórtice negro se originó en nuestra ubicación. Pero como el poder que has demostrado últimamente está tan por encima de la comprensión humana, el gobierno estadounidense optó por guardar silencio. No se atreven a cuestionarte, no se atreven a culparte. Blake asintió, sirvió un vaso de vodka para cada uno y luego explicó con calma el origen del gran suceso. Tony guardó silencio durante un largo rato. Luego agarró su vaso, se bebió el vodka de un trago y habló con el rostro tenso. El poder que tienes es demasiado abrumador, va mucho más allá de lo que puedo comprender, y un poder de ese nivel, sin ningún tipo de supervisión, es un desastre. No me refiero solo a ti, Blake, creo que todo poder extraordinario necesita límites. Fíjate en lo que pasó esta vez. Quizás no tenías intención de hacerle daño a nadie, pero comparado contigo, todos nosotros, la humanidad, toda la Tierra, no somos diferentes de hormigas frente a un gigante. Incluso una pequeña acción accidental por tu parte podría convertirse en una catástrofe mundial para nosotros. Anoche, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una decisión. Todos los individuos con superpoderes que aparezcan en la Tierra deberán registrarse oficialmente, serán supervisados conjuntamente por Shield y SWORD, y tendrán estrictamente prohibido usar habilidades sobrenaturales de forma ilegal. Blake, abandona este planeta, al menos por un tiempo. Sé que las leyes y los sistemas de aquí quizás no signifiquen nada para ti, pero esos sistemas son los que protegen los derechos de la gente común. Y tú existes fuera de todo eso. Tu poder ha infundido miedo en el mundo entero. Blake, como amigo, ¿puedo pedirte que te alejes de este planeta? Blake le dio una palmadita en el hombro a Tony, sonriendo levemente mientras asentía. Él comprendía cómo se sentía Tony. Después de todo, en el universo cinematográfico, Tony había vivido un conflicto similar con el Capitán América. Tony creía que todo poder extraordinario debía ser supervisado y controlado por el gobierno, no podía usarse libremente. Mientras tanto, el Capitán América, al igual que los héroes idealizados admirados por el público, se negó a someterse a los sistemas gubernamentales y luchó por sus propios ideales heroicos. Para ser sinceros, incluso sin que Tony se lo pidiera, Blake ya había planeado abandonar la Tierra. Por supuesto. Si quisiera volver, volvería. La razón era simple. Loki había escapado, con la gema del espacio. Cuando los dos universos se fusionaron, Loki aún se encontraba en la Tierra, pero tras presenciar el aterrador poder que Blake desplegó, huyó aterrorizado. Y como Loki huyó, el ejército Chitauri no pudo entrar en la Tierra. Sin su invasión, la batalla de Nueva York nunca habría ocurrido. Pero pensándolo ahora, con la cantidad de seres superpoderosos que hay actualmente en la Tierra, incluso si los Chitauri llegaran, Superman por sí solo sería más que suficiente para aniquilarlos. Sí. Si lo piensas bien, el propio Superman era también un ser cuya existencia iba más allá de la lógica humana. Pero, al menos, Superman todavía tenía una debilidad. Kryptonita. Y Tony, siempre rebosante de confianza, nunca había considerado a Superman como una existencia invencible. Pero cuando se trataba de Blake, esa fue la primera vez que Tony sintió verdadero miedo. Por eso le pidió a Blake que se marchara. Tony realmente no quería volver a experimentar algo así. Imagínatelo. Te quedas dormido una noche y, al despertar, la Tierra ha desaparecido. Todas las personas que conoces, tu familia, tus amigos, la persona que amas. Incluso tú mismo. Todo borrado. ¿Quién podría aceptar una realidad así? Antes de abandonar definitivamente la Tierra, Blake le pidió a Tony un último favor. Por favor, cuiden de Spider-Man. Además, Blake obtuvo en secreto un suero de mejora genética de la organización Hydra. Y se lo inyectó en el cuerpo de Ben Parker, sin que nadie lo supiera. Sí. Porque, como dice el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 365, Asgard. Capítulo 25, Asgard. En el vasto mar de estrellas que se extendía sin fin a través del vacío, en el momento en que Blake sintió el aura del padre de todos, Odin, activó su teletransportación y llegó a Asgard. Loki,
que se había apoderado del Tesseracto, ya había huido demasiado lejos. Mientras permaneciera en la Tierra, Blake no podría detectar su aura en absoluto. Pero dado que tanto Asgard como la Tierra formaban parte de los 9 reinos, la distancia entre ellos no podía considerarse realmente grande. Dado que consideraba que el nivel tecnológico actual de la Tierra era demasiado primitivo, Blake eligió Asgard como su primer destino. Su plan era sencillo, pedir prestada una nave espacial a Odín para viajar por el espacio. En las películas de Marvel, los asgardianos luchaban principalmente con armas blancas, espadas, lanzas y martillos. Pero en realidad, un reino que había existido durante decenas de miles de años poseía un nivel tecnológico que superaba con creces cualquier cosa en la Tierra. Las poderosas armas de energía no eran inexistentes en Asgard, simplemente, la mayoría de los asgardianos, al ser seres divinos, tenían poco interés en depender de tales herramientas. Como líder nominal de los 9 reinos, el poderío de Asgard estaba fuera de toda duda. En el universo Marvel, el Imperio Shi'ar, el Imperio Kree y el Imperio Skrull eran conocidos como los 3 grandes imperios del universo. Cada uno gobernaba múltiples galaxias y contaba con poblaciones de cientos de miles de millones de habitantes. Eran las mayores civilizaciones mortales de toda la existencia. Pero Asgard no pertenecía al reino de los mortales. Era una civilización de dioses. Aunque su población no se comparaba con la de esos 3 imperios, su poderío general no era en absoluto inferior. De hecho, Asgard también era miembro de la Alianza Universal de los Dioses. La Alianza Universal de los Dioses era una alianza formada por dioses de todos los rincones del cosmos, y dentro de ella, Odín, el padre de todos, ocupaba una posición sumamente elevada. Como heredero de uno de los mayores poderes del universo, el orgullo de Thor como dios del trueno no carecía, por supuesto, de fundamento. Cualquiera en su posición sentiría lo mismo. Esta fue también una de las principales razones por las que Loki había estado tan obsesionado con robarle a Thor su derecho de herencia al principio de la historia, porque el trono del padre de todos de Asgard era simplemente demasiado tentador como para dejarlo escapar. Innumerables vidas en los 9 reinos, todas sometidas a una sola ley. Cuando Blake apareció repentinamente ante él, el padre de todos, Odín, apenas mostró sorpresa. Rápidamente alzó una mano, indicándoles a los guardias del palacio de ambos lados que no atacaran. Tras despedir a los guardias, Odín presentó afectuosamente a Blake a su esposa, la reina de Asgard, Frigga. Tras intercambiar algunos saludos y cortesías, Blake explicó el motivo de su visita. Una simple nave espacial pequeña, Odín, por supuesto, no sería tacaño. De hecho, para demostrar su respeto por Blake, Odín convocó de inmediato a los mejores diseñadores de naves espaciales de todo Asgard. Les ordenó que diseñaran y construyeran personalmente la nave más avanzada que Asgard pudiera ofrecer, totalmente personalizada para satisfacer las necesidades de Blake. Durante el proceso de diseño, Blake también hizo algunas peticiones adicionales. La velocidad tenía que ser alta. La estructura debía ser fuerte y resistente a los daños. El sistema de control tenía que ser sencillo e intuitivo. El proceso de recarga de energía tenía que ser práctico. Y lo más importante, la nave necesitaba una formación mágica especial capaz de absorber la energía ambiental como recurso, lo que le permitiría viajar por el espacio durante largos periodos de tiempo. Y en cuanto al sistema de armas, no había necesidad de instalarlo. Su sola presencia ya constituía el mayor sistema de defensa de todo el universo. Todos los requisitos de Blake estaban al alcance de las capacidades de Asgard. El único problema era el tiempo, la construcción de una nave de ese tipo tardaría aproximadamente medio mes. Por suerte, Blake no tenía prisa. Perseguir a Loki y encontrar el Tesseracto no era más que un pequeño pasatiempo para él en ese momento. Lo hacía para matar el tiempo, y también por curiosidad hacia la gema del espacio. Si lo encontró, genial. Si no, también estaba bien. Durante los 15 días de espera, Blake permaneció en el palacio de Asgard. Cuando se aburría, vagaba por diferentes partes del reino. A veces, cuando le apetecía, buscaba al padre de todos, Odín, para conversar sobre las grandes leyes del universo. Otras veces, intercambiaba ideas sobre magia con la reina Frigga. La reina Frigga era una hechicera increíblemente poderosa. Si bien su fuerza no alcanzaba el nivel de Blake o la anciana, entre los usuarios de magia de los 9 reinos, sin duda se encontraba en la cima. Durante este tiempo, Blake incluso aprendió de ella varios hechizos fascinantes. Como dato curioso, la mayoría de las habilidades de Loki como dios de las travesuras también le fueron enseñadas por su propia madre adoptiva.
Aunque Blake nunca declaró abiertamente que su verdadero propósito al venir a Asgard era ir en busca de su amado hijo, Frigga, como poderosa hechicera, podía percibir que había algo oculto bajo la superficie. Y finalmente, cuando se completó la nave espacial especialmente diseñada para Blake, la Gran Madre, la reina de Asgard, alzó la voz y le suplicó por el bien de su hijo. Lord Blake, ¿puedo intuir algo?, dijo Frigga en voz baja. Parece que tu viaje al cosmos esta vez es para buscar a mi travieso hijo, ¿no es así? Quizás Loki realmente cometió un error, quizás incluso un crimen difícil de perdonar, pero como su madre, su voz tembló. Aún así, deseo rogarte, si es posible, por favor, no le hagas daño. Por todo lo que Loki ha hecho, como su madre, siento que comparto la misma responsabilidad. Al contemplar la figura amable y cariñosa de aquella madre que tenía delante, Blake solo asintió levemente y respondió con calma. Majestad, está pensando demasiado, solo busco a Loki porque se llevó el tesseracto de la Tierra, resulta que yo también tengo cierto interés en ese tesseracto. Además, aunque Loki no sea buena persona, tampoco es del todo malvado, no tienes de qué preocuparte, con toda la magia que me has enseñado estos últimos días. Blake sonrió levemente, jamás lo mataría. En cuanto capture a Loki, lo enviaré de vuelta a Asgard. Tras decir eso, Blake entró solo en su nave espacial. La nave espacial, de tamaño mediano, medía más de 50 metros de largo y más de 20 metros de alto. Tal como se solicitó, su sistema de control era extremadamente sencillo. Estaba equipado con una inteligencia artificial capaz de realizar una navegación totalmente automatizada. Dentro de la sala de control, todos los mapas estelares conocidos por Asgard ya habían sido cargados en el sistema. Y a lo largo del casco exterior del barco, la reina Frigga había grabado personalmente innumerables formaciones mágicas, cada una con su propia función y poder únicos. Diseñada con la elegante forma de un velero, la nave podría considerarse una fusión perfecta de tecnología avanzada y magia ancestral, una obra de arte impresionante que flota en el espacio. Cuando Blake activó la nave, solo tardó aproximadamente un minuto en alcanzar la velocidad de la luz. Aún así, Blake seguía pensando que no era lo suficientemente rápido. Mientras comprobaba los datos de coordenadas de los mapas estelares almacenados en el sistema, calculó mentalmente la dirección de su destino. Lentamente, extendió la mano derecha hacia adelante. La energía que había en su cuerpo comenzó a fluir hacia afuera. En el instante siguiente, un enorme portal espacial se abrió frente a la nave. En un abrir y cerrar de ojos, Blake y la nave espacial en la que viajaba desaparecieron por completo del territorio de los 9 reinos. 366, Planeta Sandar. Capítulo 26, Planeta Sandar. 2 años después, el planeta Sandar. Este era el planeta natal del Cuerpo Nova, un lugar donde la tecnología había alcanzado un nivel asombroso. Aquí se encontraba el núcleo del poder militar y administrativo del Cuerpo Nova. Este planeta también apareció en la trama de Guardianes de la Galaxia. El planeta Sandar se ubicaba en la galaxia de Andrómeda y tenía una población permanente de 12.000 millones de habitantes. Además de los nativos sandarianos, el planeta albergaba innumerables formas de vida inteligentes de diversas razas y mundos de todo el universo. A diferencia de la Tierra, el planeta Sandar orbitaba no una, sino 3 estrellas. En otras palabras, tenía 3 soles. En ese momento, Blackthorn ya llevaba 1 año y 6 meses viviendo en este planeta. Hace 2 años, había pilotado su nave espacial en solitario a través del cosmos, buscando el rastro de Loki durante más de medio año. Pero el resultado fue nulo, ni siquiera había la más mínima pista sobre el paradero de ese escurridizo embaucador. Al principio, la búsqueda no había sido más que un capricho pasajero, pero cuando no dio ningún resultado, Blake perdió el interés en seguir dedicándole tiempo. Casualmente, el planeta Sandar se encontraba relativamente cerca de donde estaba entonces. Así que, al final, Blake decidió tomarse un descanso aquí. Si no le fallaba la memoria, la raza Chitauri parecía guardar un profundo rencor contra los sandarianos. Sí, los Chitauri eran la raza alienígena que intentó invadir la ciudad de Nueva York hace 2 años. En la historia de Marvel, los Chitauri y los sandarianos se habían enfrentado en numerosas ocasiones. La hostilidad entre ellos había perdurado durante siglos, prácticamente podría considerarse una venganza de sangre. En la versión original del universo Marvel, el líder de los Chitauri se llamaba Ronan el Acusador, y estaba tramando un plan para destruir el planeta Sandar. Para lograr ese objetivo,
Ronan buscaba constantemente el orbe cósmico, un artefacto que ocultaba en su interior la gema del poder, una de las gemas del infinito. Al principio, Ronan hizo un trato con Thanos: si lograba encontrar el orbe, se lo entregaría a Thanos y, a cambio, Thanos le ayudaría a destruir el planeta Sandar. Pero después de que Ronan lograra obtener el orbe y se diera cuenta del aterrador poder de la gema del poder que contenía, sintió que ya no necesitaba a Thanos. Aunque Thanos estuviera justo delante de él, Ronan creía que ahora era mucho más fuerte y completamente invencible. Para hacerse con el orbe, Ronan incluso anunció una recompensa extremadamente alta dentro de la red de la Coalición Intergaláctica de Cazadores de Recompensas. Sin embargo, al final, el orbe fue descubierto por un cazarrecompensas llamado Peter Quill, quien más tarde sería conocido como Star-Lord, el protagonista de Guardianes de la Galaxia. Peter Quill logró robar el orbe del escondite de Ronan y, para escapar de su padre adoptivo, Yondu Udonta, llevó el orbe al planeta Sandar con la intención de vendérselo a los comerciantes de allí. Pero una vez que llegó a Sandar, su plan se desmoronó. No solo fracasó en su intento de vender el orbe, sino que además fue capturado por Gamora, la hija adoptiva de Thanos, que había venido a apoderarse del orbe por la fuerza. Justo cuando Gamora estaba a punto de acabar con Peter Quill, ambos fueron emboscados repentinamente por Rocket Raccoon y Groot, la imponente criatura con forma de árbol. Resultó que, en el momento en que Quill traicionó a Yondu y robó el orbe, Yondu emitió inmediatamente una recompensa por su captura a través de la red de cazadores. Rocket había llegado a Sandar para cumplir ese contrato. Cuando la pelea entre Peter, Gamora, Rocket y Groot estalló en las calles de Sandar, el Cuerpo Nova finalmente intervino. Al final, los cuatro fueron arrestados y enviados a la prisión de Sandar. En ese momento, Blackthorn se encontraba cómodamente recostado en un lujoso sofá dentro de su vida privada en el planeta Sandar. Mientras yacía allí, repasaba mentalmente la trama de Guardianes de la Galaxia. Al mismo tiempo, abrió su terminal cerebral digital y consultó el sitio web oficial de la Coalición Intergaláctica de Cazarrecompensas, desplazándose por la lista más reciente de recompensas activas. Sí, para pasar el tiempo, y también para ganar un poco de crédito galáctico para comprar una casa y vehículos en Sandar, Black se había registrado como miembro de la coalición. Ahora se le conocía por el nombre en clave: Dios de la Destrucción, Becario. Curiosamente, era el único cazarrecompensas de toda la red intergaláctica que ostentaba la clasificación SSS. Desde hace más de un año, Black ha completado docenas de misiones peligrosas que ningún otro cazador se atrevía a emprender, simplemente porque su nivel de dificultad era absurdamente alto. Pero gracias a su fuerza abrumadora y su dominio de la magia del espacio-tiempo, Black podía completar esas misiones en un tiempo increíblemente corto. Mientras que otros cazarrecompensas tenían que pilotar sus naves durante meses, a veces incluso años, Black podía completar sus misiones en un solo día. De hecho, el tiempo que tardaba la coalición en revisar y aprobar sus informes de misión solía ser mayor que el tiempo que él dedicaba a completar las misiones. A esas alturas, entre los cazarrecompensas, Black se había convertido en una especie de leyenda viviente. Incluso circulaban rumores de que el dios de la destrucción, Becario, era en realidad un dios real disfrazado. Incluso la lujosa casa en la que vivía ahora era un regalo de la coalición, que se le había entregado gratuitamente como muestra de respeto. De repente, apareció una notificación en su terminal cerebral digital. El señor Blake, supervisor de la rama del planeta Sandar del Cuerpo Nova, solicita una videollamada. ¿Le gustaría aceptarla? Blake frunció ligeramente el ceño y luego respondió con calma. Cámbialo a una llamada de voz. Luego, conecta. Unos segundos después, la voz del supervisor de Nova se escuchó a través del dispositivo. Señor Dios de la Destrucción, le rogamos que nos disculpe por interrumpir su descanso. Acabamos de recibir la misión con la mayor recompensa de los últimos 3 años. Esta misión proviene de Ronan el Acusador, líder de los Chitauri, quien ofrece 86.000 millones de créditos galácticos a quien logre localizar el orbe cósmico. Además, el comandante supremo del Cuerpo Nova, el máximo líder del pueblo sandariano, me ha confiado un mensaje especial para ti. Si está dispuesto a entregar el orbe a Sandar, nuestro gobierno está preparado para ofrecer 150.000 millones de créditos galácticos a cambio. Black se tocó la barbilla y pensó por un momento. Comillas, ¿esto significa que la historia de Guardianes de la Galaxia finalmente ha comenzado? Con voz tranquila, simplemente respondió. Entiendo. Sin decir nada más,
Black cortó la comunicación. ¿Y qué hay de salir a buscar él mismo el orbe cósmico? No tenía ninguna intención de hacerlo. ¿Quién sabía dónde estaba escondida esa cosa? Además, ¿no era mucho más cómodo simplemente esperar a que le entregaran el orbe directamente en la puerta de su casa? ¿Y qué hay de vender el orbe a Sandar o a los Chitauri? Eso era aún más imposible. La piedra del poder, aunque no aumentara directamente su fuerza personal, tenía un valor que superaba con creces algo tan trivial como los créditos galácticos. Ni siquiera cientos de miles de millones podían compararse. Además, si lograra hacerse con una de las 6 gemas del infinito, ni siquiera Thanos, el llamado patata morada, podría chasquear los dedos tan fácilmente. Pero entonces, Black pensó en algo aún más peligroso. Si Thanos logra reunir las 6 gemas del infinito y chasquea los dedos, ¿desapareceré yo también? Incluso se encontró preguntándose. Comillas y sí, dejo que Thanos reúna las 6 gemas del infinito y luego veo qué pasa. Un mes después, Fountain Plaza, Sandar City. Un joven con una chaqueta de cuero marrón caminaba hacia adelante con pasos relajados y un aire de excesiva confianza. Black arqueó ligeramente una ceja. Él ya lo sabía. Su entrega galáctica había llegado. 367, Star, Lord. Capítulo 27, Star, Lord. Oye, hermano, ¿se te cayó esto? 100 monedas galácticas. Star, Lord se giró, parpadeando al ver al desconocido que le había hablado de repente. Se quedó paralizado medio segundo, y luego esbozó una sonrisa amable y relajada. Sí, es mío. Eres un buen tipo, tío. Mientras hablaba, Star, Lord extendió la mano con destreza y arrebató el flamante billete de 100 monedas galácticas de entre los dedos del joven. Le dedicó un gesto de agradecimiento con la cabeza al buen tipo y luego se apresuró a dirigirse a una tienda no muy lejos de la Plaza de la Fuente. Esa tienda pertenecía a uno de los muchos intermediarios interplanetarios, un lugar donde los cazarrecompensas y contrabandistas solían deshacerse de su botín ilícito, lejos de la mirada de las autoridades. Mientras tanto, el supuesto bueno, nada menos que Blackthorn, permaneció donde estaba, observando la espalda de Star, Lord que se alejaba con una sonrisa divertida. Con calma, guardó el orbe cósmico en su bolsillo. Tras conseguir lo que quería, Black no se marchó apresuradamente. En cambio, se dirigió a un banco cercano, se sentó cómodamente y esperó. Estaba esperando a que comenzara el espectáculo. Y, efectivamente, menos de 2 minutos después, Star, Lord salió disparado de la tienda con el rostro contraído por la pura furia. El orbe cósmico por el que tanto había luchado. Se había ido. Apenas 10 minutos antes, al bajar de su nave en el planeta Sandar, había guardado personalmente ese orbe contra su cuerpo. ¿Cómo podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? No tardó mucho en que el recuerdo le golpeara como una bofetada en la cara. Ese billete de 100 monedas galácticas. Los ojos de Star, Lord se entrecerraron mientras escudriñaba toda la plaza, con la mirada penetrante y depredadora, buscando al ladrón desvergonzado. Pero antes de que pudiera dar más de un paso, una pierna larga, enfundada en una bota militar negra, se abalanzó sobre él y se estrelló contra su cuerpo. Un fuerte impacto resonó en el aire, y Star, Lord salió despedido por el suelo, su cuerpo lanzado hacia atrás y su cabeza levantada bruscamente al impactar. Una mujer de piel verde lo miraba fríamente. Gamora. La hija adoptiva de Thanos. Sin perder un segundo, se agachó y comenzó a registrar a Star, Lord de arriba a abajo, sus bolsillos, su cinturón, cada pliegue oculto de su ropa, buscando el orbe cósmico. Pero no había nada. Coma ya lo vendió, murmuró Gamora, con un tono de sospecha en la voz. Justo cuando estaba a punto de girarse hacia la tienda para confirmarlo, Star, Lord abrió los ojos de golpe, la apartó con todas sus fuerzas. Miró fijamente a la mujer de piel verde con una mirada asesina, pero no tenía intención de pelear con ella. En ese momento, solo tenía una cosa en mente. Encuentra a ese asqueroso ladrón. Robar el orbe ya era bastante malo. Pero dejar atrás 100 monedas galácticas, como si se estuvieran burlando de él. Ese fue un insulto que Star, Lord jamás podría perdonar. Unos segundos después, su mirada se clavó en Blackthorn. Black estaba sentado tranquilamente en un banco del parque, relajado como si nada en el universo estuviera mal. El rostro de Black estaba sereno, con una leve sonrisa en los labios, como si hubiera estado esperando a que Star, Lord lo encontrara todo este tiempo. Star, Lord apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. Se lanzó hacia adelante,
dando la impresión de que estaba a punto de noquear a Blake. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un mapache fuertemente armado y una criatura gigantesca con aspecto de árbol, Rocket Raccoon y Groot, saltaron desde el puente aéreo que se encontraba sobre la plaza. Lanzaron una enorme red, atrapando a Star-Lord en su interior. No muy lejos de allí, Gamora vio esto e inmediatamente abandonó su plan de perseguir a Star-Lord. En lugar de eso, se dio la vuelta y se dirigió directamente a la tienda, convencida de que él debía haber vendido el orbe allí. En ese preciso instante, Star-Lord sacó su blaster de energía y disparó, destrozando la red ultra resistente que lo ataba. Libre de nuevo, alzó su arma y apuntó directamente a Rocket. Junto a Rocket, Groot solo gruñía, un retumbo sordo que provenía de lo más profundo de su pecho. Yo soy Groot. Al ver al alienígena irritado, Star-Lord levantó rápidamente su mano izquierda, la que no sostenía su arma, y apuntó directamente a Blake mientras gritaba. Oye, ya no tengo el orbe cósmico, ese bastardo astuto me lo robó. ¿Qué tal si nos unimos, lo recuperamos, lo vendemos y nos repartimos las ganancias a partes iguales? No dejes que alguien como. Nunca llegó a terminar. Gamora apareció frente a Blake como un borrón. Sin decir palabra, le lanzó un potente gancho al lado inferior derecho de la mandíbula de Blake. Según el entrenamiento que había recibido de la patata morada, su apodo para Thanos, un golpe en ese punto era suficiente para dejar inconsciente a la mayoría de los humanoides. Pero ese día, la que se llevó la sorpresa fue Gamora. Blake inclinó el cuerpo con naturalidad, dejando que el puñetazo atravesara el aire vacío. Entonces se movió. Su puño se lanzó hacia adelante, rápido y preciso, impactando limpiamente contra la mandíbula de Gamora. El golpe no fue lo suficientemente brutal como para causar lesiones graves. Pero fue perfecto. En un instante, Gamora perdió el conocimiento. Su poderoso cuerpo se relajó y se desplomó al suelo, cayendo como fideos demasiado cocidos. Fue entonces cuando finalmente llegó la flota de patrulla del Cuerpo Nova procedente del planeta Sandar. Más de una docena de naves patrulleras descendieron, activando armas avanzadas basadas en la gravedad que inmovilizaron instantáneamente a las 4. Depongan las armas. Por orden de la Ley de Seguridad Pública de Sandar, se les acusa de participar en una pelea multitudinaria, poner en peligro instalaciones públicas y portar armas letales en un lugar público. Están todos oficialmente arrestados. Y así, Blackthorn, Star-Lord, Gamora, Rocket y Groot fueron arrojados a la prisión de máxima seguridad de la galaxia. El Kill. Un enorme complejo penitenciario construido en un planeta sandariano aislado, donde toda la superficie se había transformado en una colosal prisión. Por supuesto, que Blake fuera arrestado y encarcelado de esta manera no fue un accidente. Formaba parte del plan. Porque solo permaneciendo con este grupo podría finalmente conocer al líder de las fuerzas Chitauri. Ronan el acusador. Y si la suerte estaba de su lado. Quizás incluso encontraría a Loki. Al ver a Blackthorn caminar delante de él con un uniforme de prisionero, Star-Lord sintió que la sangre le hervía. Si ese ladrón desvergonzado no hubiera robado el orbe, ¿cómo habría podido acabar en un lugar como este? Ahora mismo debería estar de vacaciones en algún planeta exótico, nadando en miles de millones de créditos galácticos procedentes de la venta. Si Blake hubiera sabido lo que pasaba por la cabeza de Star-Lord, probablemente se habría dado la vuelta y le habría dado una bofetada en el acto. Porque incluso si Blake no hubiera robado el orbe, Star-Lord habría terminado en esta prisión de todos modos. Star-Lord no era el único que estaba furioso. Al final de la fila, Gamora parecía igual de frustrada. Como asesina de élite de Thanos, había destruido cientos de civilizaciones y dejado innumerables cadáveres a su paso. Y hoy, ni siquiera había logrado asestar un solo golpe efectivo antes de que ese hombre la dejara inconsciente. Aunque sabía que lo había subestimado, aún tenía que admitir una cosa. Ese hombre era increíblemente fuerte. ¿Por qué no utilizo a este hombre para enfrentarme a Thanos? De repente, un pensamiento inesperado surgió en la mente de Gamora. 368, Guardianes de la Galaxia. Capítulo 28, Guardianes de la Galaxia. Aunque la prisión de Kiln era conocida como la prisión más fuertemente custodiada de todo el territorio sandariano, había que admitirlo. Su sistema era sorprendentemente humano. Esta era una prisión que albergaba criaturas de innumerables razas de toda la galaxia. Hombres y mujeres compartían las mismas instalaciones. Cada recluso disponía de una habitación privada con su propio baño. Además,
A los presos se les concedían 12 horas diarias de tiempo libre para moverse dentro del complejo penitenciario. Mientras no intentaran escapar, eran libres de hacer prácticamente lo que quisieran, iniciar peleas, sembrar el caos o incluso sentarse a intentar construir estructuras lingüísticas alienígenas por diversión. Los guardias no intervendrían. Cuando Blackthorn y su grupo, compuesto por 3 humanos, un mapache y una entidad con forma de árbol, recibieron su equipo para dormir y entraron en el pasillo principal de la prisión, un alienígena alto y corpulento con piel gris azulada se les acercó repentinamente. Blake no pudo evitar hacer esos comentarios en su cabeza. Ese extraterrestre parecía un cadáver humano que hubiera estado sumergido en formalina durante unos días. Pronto quedó claro que la criatura los había estado observando. Más concretamente, se trataba de observar a Blake. Y algo en su mirada incomodaba profundamente a Blake. Cuando el alienígena extendió la mano, intentando tocarlo, Blake luchó contra la oleada de asco. Si no recordaba mal, en la versión original de Guardianes de la Galaxia, esa criatura repugnante había atacado a Star-Lord. Pero ahora había cambiado de objetivo. ¿Te interesa? Genial. Después de viajar por tantos mundos, esta era ya la segunda vez que alguien intentaba hacerle algo indecente. Blake estaba a punto de neutralizar a la criatura. Cuando, para su sorpresa, el alienígena se detuvo de repente, señaló a Blake, luego a Star-Lord, que estaba allí de pie observando todo mientras comía tranquilamente un bocadillo, y dejó escapar un rugido fuerte y resonante. Comillas él, y él, los dos son míos. Blake. Star-Lord. Sin decir una palabra, y antes de que Groot pudiera siquiera moverse, Blake levantó un dedo. Un cañón de rayos especiales de color púrpura oscuro se disparó en línea recta. En un instante, el repugnante alienígena cayó de rodillas, agarrándose la parte del cuerpo gravemente herida mientras gritaba de agonía. La impactante escena sumió a toda la sala en un silencio absoluto. Mientras Blake caminaba tranquilamente hacia su celda, con el rostro inexpresivo, todos los demás reclusos instintivamente se cerraron los pantalones y se apartaron para dejarle paso. Aunque estaban completamente desconcertados por cómo Blake había hecho eso, Star-Lord y los demás aún no estaban lo suficientemente cerca de él como para hacerle preguntas. Lo siguieron apresuradamente y encontraron sus propias celdas. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta. Entre la multitud de reclusos, un hombre enorme y musculoso, de piel gris cubierta de dibujos rojos, miraba fijamente a Gamora, que se encontraba en su grupo. Ese hombre era Drax el Destructor. Su esposa y su hija habían sido asesinadas por Ronan el Acusador. Y puesto que Gamora era conocida como una de las aliadas de Ronan, el odio que ardía en el pecho de Drax hacia ella era imposible de contener. Aunque la presencia de Blake había alterado ligeramente el curso original de los acontecimientos, lo que sucedió a continuación se desarrolló casi exactamente igual. Al día siguiente, tras confirmar que Gamora no tenía ninguna relación especial con Blake, Drax dirigió a sus seguidores en la prisión para atacarla con cuchillos, logrando derribarla. Por suerte, Star-Lord apareció justo a tiempo. Con su labia característica, logró convencer a Drax de que retrasara su venganza. Después de eso, Gamora, Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot y Drax fueron juntos a la celda de Blake. Revelaron su plan. Querían escapar de la prisión y vender el orbe, la esfera cósmica. Entonces, lo que me estás diciendo es, dijo Blake, sacando el orbe de la nada con disimulo, que quieres que escape de esta prisión contigo, luego tome el orbe que tengo en mis manos, lo venda y repartamos las ganancias a partes iguales. ¿Es así? Star-Lord frunció el ceño, claramente reacio a admitir lo capaz que era realmente Blake. El orbe es algo que encontré, replicó con terquedad. Tú simplemente, me engañaste y me lo robaste. Rocket Raccoon intervino con seriedad, sin nosotros, no podrás salir de esta prisión solo. Y además, no puedes pilotar una nave espacial tú solo. Groot miró a Rocket, hizo una mueca deliberadamente aterradora y gruñó. Yo soy Groot. Drax, con los ojos ardiendo de sed de venganza, miró fijamente a Blake. Busco venganza. Cualquiera que se interponga en mi camino morirá. Gamora, en cambio, habló con calma, como si simplemente estuviera ofreciendo un consejo. Ronan también busca el orbe. Por muy fuerte que seas, no podrás enfrentarte a su ejército solo si no trabajamos juntos. Al oír todo eso, Blake simplemente sonrió. Entonces dijo. Hagamos esto en su lugar. Te daré otra opción. Estoy planeando formar un equipo llamado los Guardianes de la Galaxia.
Venga conmigo. En cuanto al orbe, ¿no tenías pensado vendérselo al coleccionista por 4.000 millones de créditos galácticos? De acuerdo, yo mismo te pagaré 4.000 millones, no te preocupes por el dinero. Yo también soy un cazarrecompensas intergaláctico, mi indicativo es Dios de la Destrucción. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Star, Lord, Rocket y los demás se quedaron paralizados. Star, Lord miró fijamente a Blake con los ojos muy abiertos. Comillas, ¿estás diciendo que eres el dios de la destrucción? El único cazador de clase triple, ese en toda la historia de la Alianza de Cazadores Galácticos. Rocket parecía tan dubitativo como preguntó. Hace un año, el grupo pirata más poderoso de este sector, los piratas espaciales Sirius, enviaron más de 1.000 naves de guerra para atacar el centro del mercado negro en el planeta Ravechina. Para defender el planeta, los comerciantes publicaron una misión de protección con una alta recompensa en colaboración con la Alianza de Cazadores. Casi todos los cazarrecompensas de los sectores circundantes aceptaron el trabajo. Pero antes de que la flota pirata siquiera alcanzara la órbita, el legendario dios de la destrucción los aniquiló a todos en solitario en el espacio profundo. Comillas, ¿eras tú también? Blake asintió con una leve sonrisa. No es terminado, erradicado. En aquel entonces, dejé vivir a algunos de ellos para poder seguir su rastro y encontrar la base principal de los piratas espaciales Sirius. ¿No te has dado cuenta? En el último año, no ha habido ni un solo informe de piratería por su parte, ¿verdad? En un instante, todos se dieron cuenta. Groot habló emocionado. Comillas, yo soy Groot. Blake extendió la mano y le dio una palmadita suave en la cabeza a Rocket, hablando en un tono relajado. Bueno, pequeño mapache, ¿no dijiste que tenías un plan para escapar de aquí? Venga, cuéntanos. 369, el coleccionista. Capítulo 29, el coleccionista. Rocket Raccoon dejó escapar un largo y cansado suspiro mientras ponía los ojos en blanco, y luego apartó de un manotazo la mano que acababa de agarrarle la cabeza, se aclaró la garganta y, con un resoplido a regañadientes, comenzó a exponer su plan de escape en términos directos y prácticos. Necesito una pulsera de seguridad de uno de los guardias de la prisión, la batería de energía que brilla en amarillo en lo alto de esa torre de vigilancia y la pierna protésica mecánica que lleva Hollis. Si conseguimos esas tres cosas, podremos salir de aquí. Levantó un dedo, y su tono se tornó serio. Pero presten atención a esto, tomen la batería al final. En el momento en que manipulemos el sistema eléctrico de la torre de vigilancia, todo este lugar entrará en confinamiento total y las alarmas comenzarán a sonar a todo volumen. Antes de que Rocket pudiera terminar su frase, la adorable criatura arbórea, que al parecer se sentía más alta que todos los demás por una vez, extendió el brazo y arrancó la batería de energía brillante de la parte superior de la torre. En el instante siguiente, luces de colores del arco iris parpadearon frenéticamente mientras una estridente alarma resonaba en todo el complejo penitenciario. Gamora, trae el brazalete de seguridad. Star, Lord, averigua cómo amputarle la pierna a Hollis. Detendremos a los guardias. Muévanse todos. Blake asintió con calma mientras se ponía de pie, recorriendo con la mirada al equipo. Blake sabía perfectamente que Rocket había estado bromeando sobre necesitar la pierna de Hollis, pero no se molestó en decírselo. Lo que importaba era que Star, Lord pudiera lograrlo, después de todo, él había sido quien pagó 30.000 créditos galácticos por esa prótesis en primer lugar. En la historia original, ya habían logrado escapar de la prisión. Ahora, con Blake en el equipo, todo era aún más fácil. Ni siquiera tenía que tomárselo demasiado en serio, prácticamente podía relajarse todo el tiempo. Tras sembrar el caos absoluto en la prisión de Kiln, finalmente lograron escapar sin mayores problemas. Pero en el momento en que estuvieron a bordo de la nave de Star, Lord, todas las miradas se dirigieron hacia Blake. Mi nombre en clave como cazarrecompensas es Dios de la Destrucción, dijo Blake con naturalidad. Pero mi nombre real es Blake Thorn. Puedes llamarme Blake. En cuanto a lo que sigue, bueno, nos dirigimos a Knowhere para encontrarnos con el coleccionista. Y vamos a hacer un poco de Robin Hood, robar a los ricos y repartir el botín. Rocket y Star, Lord intercambiaron miradas de desconcierto. Aunque tengo 4.000 millones de créditos galácticos, ¿no sería mejor gastar el dinero de otra persona en lugar del nuestro? Añadió Blake con una leve sonrisa. Además, el coleccionista tampoco es precisamente un buen tipo. Star, Lord. Gamora. Cohete. Drax. Groot, yo soy Groot. Jajaja, es broma,
dijo Blake con una leve risa. Gamora, dile a Ronan que el orbe cósmico está ahora en manos del coleccionista. Al fin y al cabo, es tu jefe. Eso significa que el enemigo de Drax también es mi enemigo. Acabaremos con él primero. Mientras hablaba, Blake le dio una palmadita firme en el hombro a Gamora y bajó la voz. Y si también quieres que Thanos muera, aprovecha y llámalo aquí ya que estás en ello. Esas palabras causaron conmoción en todo el equipo. Drax el Destructor, el guerrero de acero que solía permanecer erguido como un muro inquebrantable, sintió un escozor en los ojos, mientras viejas emociones afloraban desde lo más profundo de su pecho. Gamora no dijo nada, simplemente asintió lentamente, con la mirada fija en el rostro de Blake, mientras algo complejo y profundo parpadeaba en sus ojos. Ronan el Acusador, gobernante de los Kree, no solo era poderoso, sino que comandaba una enorme flota militar del propio Imperio Kree. Ronan, por sí solo, ya era aterrador. Gamora ni siquiera podía imaginar cómo Blake pensaba enfrentarse a semejante poder él solo. Pero al recordar la legendaria reputación de Blake como cazarrecompensas de rango SSS, su confianza flaqueó. Quizás, si alguien podía hacerlo, sería él. Si las cosas realmente se fueran al traste, siempre podrían huir, ¿verdad? Y como hija adoptiva de Thanos, Ronan probablemente no se atrevería a ponerle una mano encima tan fácilmente. Pero en cuanto a llamar personalmente a Thanos, Gamora no tenía ninguna intención de hacerlo. Como miembro de la raza de los Eternos, el poder personal de Thanos superaba con creces el de Ronan, tal vez por cientos, incluso miles de veces. Y la fuerza militar bajo su mando, junto con la élite de la Orden Negra, estaba en un nivel completamente diferente. Aunque Gamora confiaba en Blake, no creía que pudiera enfrentarse a una fuerza tan abrumadora de golpe. Si fuera una pelea uno contra uno, tal vez habría alguna posibilidad. Pero en el fondo, Gamora sabía que incluso si se le presentara la oportunidad de matar a Thanos, no estaba segura de poder hacerlo. Después de todo, Thanos fue quien la crió durante años. Un vínculo así no podía simplemente borrarse. Por ahora, lo único que Gamora podía hacer era huir de Thanos. Cuando llegaron a Knowhere y vieron la enorme cabeza, del tamaño de un planeta, flotando en el vacío del espacio, Blake no pudo ocultar la expresión de asombro en su rostro. Ver algo así en una película y verlo con sus propios ojos fueron dos experiencias completamente diferentes. Si tan solo la cabeza era así de grande, ¿cuán enorme debía ser el cuerpo? Al ver la expresión de asombro de Blake, Gamora supuso que era la primera vez que estaba allí. Comenzó a explicarles a todos. Se rumorea que Knowhere fue la cabeza de un dios antiguo. Hace unos siglos, este lugar fue tomado por criminales. Descubrieron que el tejido orgánico restante dentro de la cabeza contenía enormes cantidades de energía. Después, comenzaron a extraer huesos, tejido cerebral y médula ósea, y a venderlos en el mercado negro a precios exorbitantes. Este negocio, por sí solo, genera ganancias increíbles cada año, simplemente por extraer esta cabeza. Una vez que su nave entró en el interior de Knowhere, Gamora los condujo directamente a la residencia del coleccionista, Taneleer Tiban. Comillas mira quién está aquí. Bienvenida, bella señorita Gamora. ¿Trajiste lo que te pedí? Un hombre de mediana edad, de cabello blanco y con unas extrañas gafas mecánicas, se apresuró hacia ellos con pasos ligeros y ansiosos. Gamora se inclinó hacia Blake y susurró, ese es el coleccionista, Tiban. Blake asintió y dio un paso al frente, colocándose frente a Gamora y protegiéndola con su presencia. Tengo el orbe cósmico. ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer? Blake sacó la esfera de debajo de su capa, con voz tranquila y firme. En el instante en que Tiban posó sus ojos en el orbe, su mirada se fijó en él como si hubiera sido hechizado. El verdadero nombre del coleccionista era Taneleer Tiban. En los cómics, era uno de los ancianos del universo, seres ancestrales que habían existido desde los albores del cosmos, hace miles de millones de años. Tras perder una apuesta con la entidad conocida como la muerte, fue maldecido con la inmortalidad. Para no volverse loco con el paso del tiempo, Tiban se dedicó a coleccionar artefactos raros y extraordinarios. Así fue como se ganó el apodo del coleccionista. Como anciano del universo, su poder distaba mucho de ser insignificante. Al igual que los demás, poseía una fuerza comparable a la de un padre celestial, comparable a la de Odín, el padre supremo de Asgard. Después de todo, sin ese tipo de poder, no había manera de que pudiera proteger una colección tan valiosa como la suya, ni siquiera Thanos se atrevería a subestimarlo. En las películas de Marvel, el coleccionista fue retratado como un personaje algo patético, pero estando allí ahora,
Blake podía sentir claramente el poder oculto que recorría el cuerpo de Tiban, y no era más débil que el de Odín. Pero, para Blake, aquí y ahora. G. Tiban seguía siendo una presa fácil. 370, Tesoro. Capítulo 30, Tesoro. Tras dirigir una breve mirada a Gamora y a los demás, Tiban volvió a fijar la vista en Blake. Por alguna razón, la mirada de aquel joven ejercía sobre él una presión insoportable. ¿Pero cómo podría ser eso? A lo largo de toda su existencia, las únicas veces que el coleccionista Tiban había sentido verdadera opresión fueron cuando se encontraba frente a las manifestaciones físicas de las cuatro entidades cósmicas, la eternidad, el olvido, el infinito y la muerte misma. Con una confusión que no podía expresar con palabras, Tiban observó a Blake con atención y preguntó, comillas, ¿no habíamos llegado ya a un acuerdo? Tráeme el orbe cósmico y te daré 4.000 millones de créditos galácticos. Blake negó levemente con la cabeza y respondió con voz tranquila y serena, ese fue el trato que hiciste con Gamora. Pero ahora, el orbe cósmico es mi botín de guerra. Permíteme decirte el precio que ofrecen otras partes. Ronan el acusador del Imperio Cree ofrece 8.600 millones a través del sistema de recompensas del gremio de cazadores. Mientras tanto, su enemigo jurado, el Cuerpo Nova de Sandar, ofrece 15.000 millones de créditos galácticos. Dime, Tiban el coleccionista, ¿qué puedes ofrecer? Tiban frunció el ceño de inmediato, guardó silencio por un momento y luego habló en tono serio. No dispongo de mucho capital líquido. Sin embargo, mi colección de artefactos no tiene parangón en todo el universo. ¿Qué te parece esto? Puedes entrar en mi bóveda y elegir 3 objetos a tu antojo a cambio del orbe cósmico. Blake giró la cabeza hacia Gamora y le preguntó a través de su conexión mental, comillas, ¿ya te has puesto en contacto con Ronan? Gamora asintió levemente sin decir palabra. Muy bien. Primero echemos un vistazo, dijo Blake mientras avanzaba con los demás, siguiendo a Tiban hacia las profundidades de su bóveda del tesoro. Esta armadura es bastante buena, puede mantenerte con vida en el espacio abierto, y su resistencia defensiva puede soportar el fuego de cañones de acorazados. Peter, esta es para ti, póntela. Cristal de Silva, al sumergirlo en líquido, produce una solución misteriosa de altísima concentración que puede acelerar el crecimiento de las plantas. Groot, esto es para ti, guárdalo bien, no lo pierdas. Un par de dagas forjadas por los mismísimos dioses, bendecidas directamente por seres divinos. Supuestamente, su filo es inigualable e imposibles de destruir. Bueno, sin duda hay algo de exageración publicitaria, pero la calidad parece sólida. Gamora, son tuyas, tómalas. Un libro de texto básico de una civilización galáctica de nivel 9 que se extinguió hace 15.000 años, la civilización galáctica de la Vía Láctea. Como el cerebro del equipo, Rocket, este es para ti. Comillase, ¿qué es esto? Murmuró Blake sorprendido al ver una masa de líquido negro retorciéndose dentro de un recipiente de vidrio. Sí, era un simbionte, perteneciente a la misma especie que Venom. Blake miró a Drax el Destructor, pero Drax inmediatamente levantó ambas manos y negó con la cabeza con firmeza, rechazando el regalo sin dudarlo. Bueno, incluso si un simbionte no aumentara significativamente el poder de Drax, se vería bastante genial, ¿no? Si Drax pudiera escuchar los pensamientos de Blake, probablemente le respondería. Si te parece tan guay, ¿por qué no te lo pones tú? Tras dar vueltas un rato más, Blake finalmente encontró algo adecuado para Drax. Un par de guanteletes capaces de absorber los ataques de energía entrantes a la vez que amplifican progresivamente la fuerza física del usuario. Al ver a Blake comprar como si estuviera navegando por un mercado en línea, añadiendo constantemente artículos a su carrito invisible, Tiban finalmente no pudo contenerse más. Con expresión severa, se puso delante de Blake y espetó, comillas, basta. Tras tomar aire para serenarse, Tiban continuó, ya has seleccionado 5 objetos de mi colección. No voy a discutir por los 2 adicionales, aunque su valor combinado supere con creces los 15.000 millones de créditos galácticos. Ahora, ¿podrías entregarme el orbe cósmico, por favor? Pero Blake solo sonrió casualmente, se agachó y recogió a un perro de pelaje dorado que llevaba un pequeño casco espacial y que deambulaba cerca, y luego dijo. No puedo hacer eso. En ese preciso instante, un estruendo resonó en el aire, seguido de un violento temblor que sacudió el suelo bajo sus pies. La enorme flota de Ronan el Acusador, representante del Imperio Kree, había llegado. Los Kree ahora controlan todo lo que hay fuera. Yo me encargaré de ellos, dijo Blake con calma.
Considera los tesoros que nos llevamos como pago por nuestros servicios de protección. Sin esperar la respuesta de Tiban, Blake condujo al grupo directamente hacia afuera. Tiban solo pudo mirar fijamente sus espaldas que se alejaban, con los ojos ardiendo de rabia y resentimiento. Durante toda su vida, él había sido quien engañaba a los demás. Esta era la primera vez que alguien lo engañaba a él. Sin embargo, al recordar la abrumadora presión mental que sintió al enfrentarse a Blake, y la inquebrantable calma de aquel hombre, Tiban no se atrevió a actuar de forma temeraria. No pudo más que observar cómo aquella banda de ladrones se marchaba con sus tesoros, e incluso con su perro. Tras dudar un instante, Tiban finalmente decidió seguirlos afuera. La flota Cree ya estaba aquí. Era la oportunidad perfecta para comprobar la verdadera fuerza de aquel hombre. Si Blake era realmente alguien a quien no podía permitirse el lujo de enfrentarse, entonces cedería. Pero si Blake simplemente estaba montando un espectáculo, entonces Tiban se aseguraría de que entendiera que jugar con el coleccionista tenía consecuencias. Mientras las fuerzas Cree inundaban el cielo como una densa y negra nube de tormenta, Tiban las seguía con una mirada llena de odio y persistente. Gamora tragó saliva con dificultad, con los nervios a flor de piel. Hay tantos, y Loki no está con ellos, murmuró Blake, cruzando los brazos sobre el pecho. Al oír eso, Peter Quill, que ya estaba al borde del pánico, gritó, Blake, hay demasiadas naves de guerra Cree, ¿qué tal si simplemente huimos? Ya nos vengaremos de Drax en otro momento. Rocket y los demás también miraron a Blake con ojos esperanzados. Pero Blake solo sonrió y dijo con calma. Lo has entendido mal, lo que quiero decir es que, no quiero matar a tanta gente. Aunque los Cree no tengan la mejor reputación del universo, eso no significa que todos y cada uno de ellos merezcan morir. Está bien, un poco de problemas no viene mal. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, una aura abrumadora surgió del cuerpo de Blake, tan inmensa que parecía capaz de desgarrar los cielos y la tierra. Juntó las palmas de las manos. En un instante, una brillante esfera azul de energía cobró vida entre ellas. Kamehameha. En cuestión de segundos, la onda de energía se condensó hasta alcanzar su punto máximo y luego se disparó hacia el cielo con una fuerza devastadora. El torrente de energía sin igual atravesó el espacio como un meteorito llameante. Y unos instantes después, una estrella brillante que una vez había resplandecido bellamente en el vacío de arriba. Desapareció. Desapareció sin dejar rastro. 371, La muerte de Ronan. Capítulo 31, La muerte de Ronan. Sinceramente, para cualquiera que no tenga una vista aguda o una percepción agudizada, era imposible comprender realmente el terror absoluto del ataque de Blake en este momento. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente para sus nervios, los Kree habían llegado con toda una flota de naves de guerra interestelares. Aunque a simple vista no se podía percibir lo que sucedía, los sistemas de sensores integrados en sus naves captaban cada detalle con una precisión escalofriante. Una delgada línea azul de energía atravesó la formación de su flota. En un solo impacto, cruzó la inmensidad del espacio y alcanzó un planeta tan lejano que resultaba casi inimaginable, haciéndolo añicos en innumerables fragmentos. La luz de la explosión del planeta, incluso desde una distancia tan inimaginable, aún bañaba el vacío con un resplandor estremecedor. Tan solo verlo, sembró el pánico en la armada Kree. Todos los soldados Kree comprendían una verdad simple y aterradora. Si esa misteriosa ola de energía se hubiera desviado aunque fuera ligeramente de su trayectoria, toda la flota, miles de naves y todas las vidas a bordo, habría sido borrada hasta convertirse en polvo cósmico. Al mismo tiempo, Blake, aún de pie sobre la colosal cabeza del antiguo dios, transmitió su ultimátum final a los Kree mediante una transmisión telepática. Kree, regresa. Elige un nuevo acusador para que te lidere. Mientras Ronan siga existiendo, tu civilización solo avanzará hacia la destrucción. Y en el instante en que esas palabras se desvanecieron, Blake desapareció. Antes de que nadie pudiera siquiera reaccionar, reapareció una vez más sobre la cabeza del antiguo dios, esta vez con una mano apretando fuertemente el cuello de Ronan. Drax, tu venganza. Deberías ser tú quien la termine, dijo Blake con calma, antes de lanzar casualmente el cuerpo de Ronan en su dirección. Solo entonces Star-Lord y los demás comprendieron finalmente lo que acababa de suceder. Esa onda de energía de hace un momento. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Peter Quill con incredulidad. Blake, ¿acababa de destruir un planeta con un solo ataque? ¿Era este hombre realmente un dios que caminaba entre los mortales?
Incluso Ronan, el acusador del imperio Kree, había sido completamente impotente ante él. Cerca de allí, Tiban el coleccionista, que había presenciado todo, solo pudo murmurar para sí mismo. Un dios. No, ni siquiera los dioses dan tanto miedo. Y, sin embargo, según todos los estándares técnicos, el propio Tiban, uno de los ancianos del universo, era una existencia al nivel de un dios. Entre los seres divinos, incluso fue clasificado dentro del temido rango de Padre Celestial, uno de los niveles de poder más temidos del cosmos. Pero ahora, en la inmensidad del espacio, la flota Kree había caído en el caos. La mayoría de los barcos dieron media vuelta inmediatamente, retirándose del campo de batalla sin la menor vacilación. Sin embargo, alrededor de 500 buques de guerra, los seguidores más leales de Ronan, localizaron sus coordenadas mediante sus sistemas de sensores y avanzaron a toda velocidad. Blake simplemente negó con la cabeza lentamente. Si realmente deseaban morir, no hacían falta más palabras. Con un simple movimiento de su mano, la energía dentro de su cuerpo se condensó, formando cientos de espadas flotantes que brillaban en el vacío. Cuando alzó dos de sus dedos y los dirigió hacia el cielo, cada hoja se disparó hacia adelante como rayos de luz, desgarrando el espacio y perforando las naves Kree una tras otra. Las explosiones surcaron la oscuridad como violentas estrellas. En cuestión de segundos, toda la formación enemiga fue aniquilada sin dejar rastro alguno. Ronan, cuyo cuerpo maltrecho aún yacía en el suelo tras haber sido arrojado horas antes, cerró lentamente los ojos, como si ya hubiera aceptado su destino. Al ver esto, Rocket, Peter Quill y los demás volvieron a guardar silencio, sobrecogidos por la impresión. Este era el poder del único cazador de rango triple S en toda la alianza de cazadores, una existencia legendaria temida por todo el cosmos. Pero antes de que pudieran recuperarse de la conmoción, un agujero de gusano interdimensional se abrió repentinamente sobre la cabeza del antiguo dios. Una a una, docenas de naves desconocidas, con diseños únicos y robustos, emergieron del arremolinado vacío. A Drax el Destructor, sin embargo, no le importaba en lo más mínimo. Sus ojos ardían de puro odio mientras se abalanzaba sobre Ronan sin dudarlo, descargándole brutales puñetazos como una tormenta furiosa. Cada golpe conllevaba años de venganza y dolor, desatados sin piedad. Mientras tanto, Blake se limitó a alzar la vista hacia el cielo, observando con calma los barcos recién llegados. Eran naves de los saqueadores, más concretamente, la tripulación liderada por Yondu Udonta. En el instante en que Star-Lord reconoció la forma de aquellas naves, palideció. «Mierda, ese viejo está aquí para arrastrarme de vuelta», murmuró nervioso, mientras escudriñaba su entorno en busca de una ruta de escape. Pero tras mirar a izquierda y derecha y no encontrar ningún barco que pudiera robar, su mirada se posó en Blake, y entonces lo comprendió todo. Maldita sea, con un monstruo como ese parado aquí mismo, ¿por qué demonios iba a huir? Sin pensarlo dos veces, Peter corrió hacia Blake, esbozando una sonrisa descarada y aduladora. Blake, jefe, parece que estoy en un pequeño aprieto. Hay un viejo gruñón que quiere llevarme de vuelta a casa. ¿Crees que podrías, ya sabes, ahuyentarlo por mí? Pero, por favor, no lo mates, ¿de acuerdo? Blake se limitó a sonreír levemente, sin decir nada. Poco después, Yondu y su ruda tripulación avanzaron con pasos pesados y deliberados. Cuando se acercaron lo suficiente, Yondu finalmente se dio cuenta de a quién estaba golpeando Drax hasta dejarlo tendido en el suelo. Ese era Ronan. Y aún más impactante. Junto a Peter se encontraba la figura de la que Yondu solo había oído hablar en leyendas susurradas. El dios de la destrucción. Como veterano saqueador, Yondu reconoció naturalmente a Blackthorn. Aunque nunca se habían visto cara a cara, Yondu sabía más sobre las legendarias hazañas de Blake que la mayoría de los seres del universo. Como muestra del máximo respeto entre los saqueadores, Yondu apretó el puño y se golpeó el pecho 2 veces. Jamás imaginé que te encontraría aquí, señor Destrucción. Blake asintió levemente y luego habló con calma. Yondu, si viniste por el orbe, ya no tienes que molestarte. Ahora está en mi poder. Al oír eso, Yondu frunció ligeramente el ceño y dejó escapar un suspiro silencioso. Si el orbe ya había caído en manos del cazador legendario, no tenía derecho a discutir. Pelear contra él, ni siquiera era una opción. Pero, como mínimo, aún podría recuperar a su hijo adoptivo. Tras pensarlo un momento, Yondu forzó una sonrisa. En ese caso, no armaré un escándalo por el orbe, pero el chico que está a tu lado,
Es mi hijo, me lo llevo de vuelta. Si quiere ir, perfecto. Pero ahora mismo, Star-Lord forma parte de mi equipo. Si se niega, no tienes derecho a obligarlo. Tras decir eso, Blake volvió a centrar su atención en Ronan, cuyo rostro estaba ahora grotescamente hinchado, y en Drax, que seguía pareciendo dispuesto a destrozarlo. Ya basta, Drax. Quiero preguntarle algo. Al oír esto, Drax, consumido por la rabia, se detuvo de inmediato, agarró a Ronan y lo arrastró hasta Blake. Ronan, ¿sabes dónde está Loki ahora mismo? Preguntó Blake con un tono monótono y sin emoción. Con gran esfuerzo, Ronan abrió a la fuerza los ojos, que estaban casi cerrados por la hinchazón, miró fijamente el rostro de Blake y soltó una risa débil y ronca. Ja, incluso alguien tan poderoso como tú sigue buscando el cubo cósmico. Entonces tu orbe debe tener un poder aterrador. Desafortunadamente, llegas demasiado tarde. Loki ahora está en manos de Thanos. Blake no discutió, simplemente continuó con el mismo tono de voz tranquilo. Entonces, ¿dónde está Thanos ahora? Ve a Titán, tal vez esté allí, o tal vez no, ¿quién sabe? Después de eso, Ronan cerró los ojos, negándose a decir una palabra más. Dale un final digno, Drax, dijo Blake en voz baja. Drax asintió y luego tomó prestada una daga de Gamora, que estaba cerca. Con un movimiento decisivo, Drax le cortó el cuello a Ronan. Y en un instante, el acusador estaba muerto, su cabeza separada limpiamente de su cuerpo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.